A Dios le agrada que su creación le adore. Le agrada que especialmente el hombre que Él ha criado le adore, que le sirva, que le alabe. Y el único propósito de Dios es bendecir al hombre y que sea manifiesta su gloria en la vida del hombre, en la vida del ser humano, en la vida de su familia. Y Noé, lo que hizo él cuando salió del arca fue hacer un altar y adorarle. A pesar de haber pasado un año dentro de una seguridad en las manos de Dios en aquella arca, más un año que aquellas 8 personas que estuvieron allí han de haber escuchado, se han de haber imaginado cosas que es muy difícil la comprensión para nosotros, ya que fue una catástrofe en todos los aspectos. Inclusive la Biblia describe cuando dice que la gente, el hombre, la bestia, el ave y el reptil iban a morir. No se habla de una muerte rápida, porque podemos nosotros entender que al ir subiendo el agua, pues aquella multitud se iba moviendo hacia un lugar seguro. Fue algo de mucho sufrimiento. Y todos murieron. Y solo aquellas 8 personas quedaron. Y era algo que no podrían olvidar. Era algo que solamente con la ayuda de Dios iban a seguir adelante, solamente en un nuevo inicio, bajo el propósito y el diseño y bendición de Dios. Y Noé hizo lo correcto, bajó del arca y adoró a Dios, se hizo un altar, sacrificó un animal limpio y adoró a Dios derramando su sangre en aquel sacrificio y a Dios olió, percibió olor grato. Desafortunadamente, cuando Dios vino y habló con Noé, al final del capítulo 8, le dice aquella noticia, una buena porque dice, no volveré a terminar al hombre, al ser vivo de esa manera, pero una tremendamente difícil, aún para aceptar nosotros en estos días. Y le dice, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Eran 8 personas, había 6 jóvenes, 2 adultos, y Dios mismo le dice a eso a Noé. No es una opinión, no es que el día de mañana va a ser diferente, no. Dios lo dice. Refiriéndose a la humanidad, el corazón del hombre es malo. Increíblemente, la boca de Dios lo habló y dijo así. Mas, como hubo adoración, como Noé le adoró, cuando el hombre adora a Dios y manifiesta su alegría por servirle, manifiesta su entrega por obedecerle, Dios siempre, siempre está conectado con él en una relación para bendecirle. Nunca va a rechazar eso. Y Noé tenía sus hijos, que eran jóvenes y traían mucha influencia de la época de antes del diluvio. Influencia que de alguna manera se la trajeron con ellos. Y aunque habían visto tal castigo, se van a desarrollar cosas en el futuro a través de estas generaciones. Eso lo vamos a mirar en los próximos capítulos, pero hoy vamos a estudiar el capítulo 9 en su primera parte
Y vamos a mirar cómo Dios, al mirar que Noé le adoró, Él viene y establece una bendición para él y su familia, porque Dios siempre quiere bendecirnos. Nos crió para eso, pero también nos crió para que le sirvamos y que con amor obedezcamos lo que Dios dice que hagamos. A Adán y a Eva le había dicho que no comieran ni un fruto y ellos comieron. Y ahora Él se va a dirigir a estas 8 personas, y les va a dar instrucciones. Y en el capítulo 9 empiezan las instrucciones en el versículo 1 y dice así. Primero, la bendición. Bendijo Dios a Noé, aquel hombre que le fue obediente y que le adoró cuando salió del arca y que hizo siempre lo que Dios le indicaba. Y no nomás lo bendijo a él, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, ahora les dice a estos seres que están aquí, a estos 4 hombres junto con sus 4 esposas. Multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra. Un nuevo inicio, una bendición de la boca de Dios salía para que a Él le encanta que su creación crezca, para que le adore y manifestarse y glorificarse en Él, en el hombre, en la humanidad. Y lo bendice de tal manera que Dios, sabiendo que la naturaleza misma había sido afectada con el pecado del hombre, vuelve a repetir, pero va a haber algunos cambios que Dios mismo hace por cuestiones de que la naturaleza necesita reglas por cuanto está caída. Ahora conoce la maldad y tiene su desviación constante hacia la maldad, y Dios va a empezar a instruir. Y aunque no va a dar muchos mandamientos en esta ocasión, pero sí da más de lo que le dio a a Adán y a Eva. Dice el versículo 2, dice, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Observa, el animal, miedo y temor. Por lo cual, esto significa que por ningún motivo, aunque también el animal había sido afectado por el pecado, en todos los aspectos la naturaleza fue afectada, pero aún así Dios declara que el miedo y el temor de los animales, de las bestias, iban a tenerlo con relación al hombre. O sea que el hombre iba a seguir siendo el Señor de la tierra a través de este nuevo inicio, y da otras instrucciones. Dice, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Así es que, una vez más, Dios repite casi exactamente lo mismo que le dice a Adán y a Eva. Aquí están los animales, aquí están las bestias, aquí está todo, las aves, aquí están los peces, están en tus manos. Están en tus manos para que ustedes hagan con inteligencia y sabiduría lo que es correcto con ellos, porque luego dice, todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Qué significa esto? Que ahora Dios da una instrucción. En Adán y Eva, Él no dijo que se podía comer carne. Él dijo que toda la hierba verde era para comer. Aquí Dios específicamente, como ya ha habido encuentros antes del diluvio entre animales y hombres, inclusive el mismo hombre
se entiende por la historia de Caín y la historia de Lamec, de la descendencia de Caín, que había habido muertes entre ellos y la maldad y la violencia se multiplicó y después se extendió la violencia y hubo muertes. La Biblia no registra la cantidad de muertes, pero entendemos que desde Abel, después, por lo que dice Lamec, hubo más. Ahora bien, los animales estaban afectados también por el pecado, también tenían sus percances. Todo lo que miramos entre ellos, entre el ciclo alimenticio, pues mucho de ello es efecto del pecado por la naturaleza caída o lo que ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero igual, ahora Dios dice, van a poder comer lo verde y van a poder comer carne. Y lo dice perfectamente, pero hay una instrucción con relación a la carne, de la cual quiero hacer un énfasis un poco, porque lo vamos a hacer a través de la Biblia, pero hoy lo vamos a hacer un poco. Dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así lo dice específicamente, pero voy a volverlo a repetir, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este texto, que también se va a encontrar cuando Dios instruye a través de las instrucciones que le da a Moisés, y después se va a encontrar también en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, pero hoy lo vamos a ubicar nada más aquí, porque Dios todavía nos está dando la información que se da allá y vamos a intentar entenderlo desde este punto de vista. Dios está dando una instrucción. De otra manera, cuando Dios dice no hagas eso, Él lo está diciendo con un propósito de beneficio, de bendición, nunca con un propósito de hacer mal al ser humano. Eso es imposible. Dios no hace eso. Dios lo único que quiere para el hombre es bendición. Él tiene su propósito, Él tiene su motivo, después lo va a instruir. Aquí lo que está dando es un mandamiento. Pueden comer legumbres, antes se comía legumbres, ahora pueden comer carne. Lo único que les pido es que no se la coman en su vida, que es su sangre. Lógicamente aplica a no comer, pues ahora sí, un animal con su carne cruda, pero hay algo más. Dios dice un mandamiento aquí y tiene su proyección por toda la Biblia. Pero lo único que quiero que entendamos hoy es de que si Dios dice que hagamos algo, ¿cuál sería el motivo de no hacerlo? Si uno tiene, vamos a decir, si la gente que vivía en el tiempo de Noé, o Noé y su familia, tenían un animal y lo mataban, tenían toda la carne para disfrutar, aparte vegetales que tenían, toda la carne. ¿Cuál sería el motivo de que comieran la sangre? ¿Por hambre? No lo creo, porque tienen la carne, tienen otras cosas. Pues el motivo sería el gusto y sería arrogante, soberbia, orgullo en contra de Dios. Es Dios el que está diciendo que no, que nos baste eso para practicarlo. Pero aún y con eso, después Dios lo va a explicar bajo instrucciones. Y aunque tengo que decirlo, esto ha traído controversia entre el mundo cristiano por razones de que aquellos que abrazamos la gracia y de repente la abusamos, y no es permitido por la Biblia, por la palabra de Dios, no es permitido eso, pero a veces lo hacemos, pues pensamos que podemos hacer cualquier cosa, aunque en ocasiones la Biblia diga que no, porque estamos bajo la gracia, y eso es peligroso.
Si Dios dice que no, y no hay motivo para hacerlo, el único motivo que queda es el gusto y el orgullo y la soberbia. Y desde ese punto de vista, no se debe de hacer. Porque si uno tiene un animal y teniendo todo para comer, repito, quiere hacer aquello que Dios dice que no, va a estar incorrecto delante de Dios. Por quien dice que es Dios el mandamiento y porque no hay ninguna absoluta necesidad en la persona para que te la haga. Y Dios tiene su propósito, aunque aquí todavía no lo dice, Él tiene su propósito de bendición para el ser humano. Así es que la instrucción para ellos era que no comieran la sangre, que es la vida en los animales, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré escucha hasta ahí. Así es que como la naturaleza estaba afectada, Dios aquí nos declara que un animal podría levantarse, atacar a una persona y matarla. Entonces Dios, por eso quiso ese animal, el animal debería de morir. Esto nosotros lo sabemos. Si una bestia por ahí, una bestia de la selva mata a una persona, normalmente se busca la muerte del animal. Pero aquí lo dice Dios. Para mí esto es importante, dice, porque la vida para mí es importante. La sangre representa la vida, dice, y para mí es importante porque así sea un animal quien ataque a un hombre, yo voy a demandar la sangre, la vida de ese animal. Lo voy a volver a leer, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Eso es lo que dice. Dice enseguida, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. O sea que aquí está diciendo que si alguien mata a otra persona, hay ciertas excepciones que después la Biblia declara, pero digamos un asesinato, dice también la voy a demandar. O sea que Dios no está de acuerdo ni que los animales maten al hombre, ni que el hombre se mate entre el hombre, y quiere que cuando uno mate a un animal para comerlo, que respete lo que él dice, porque se coma el animal, pero que con la sangre se haga algo al respecto, que después él lo va a decir, aunque aquí todavía no está. Aquí lo único que él dice es: respétenme este mandamiento, esta instrucción que yo les estoy dando. Se lo está dando a Noé, y eso es necesario que Noé lo hiciera, y después lo va a explicar y lo va a volver a explicar en el Nuevo Testamento, porque Dios es justo, es correcto, y lo único que quiere es el bien para nosotros. Así es que Dios sabe que ya hay muertes, de que el hombre es capaz de morir, de matar a alguien, a cometer asesinatos, y también que las fieras pueden hacer eso, y Él empieza a dar instrucciones sobre estos aspectos de pérdidas humanas o no respeto por la vida. Entonces es tan importante que la misma sangre era importante, la de los animales. El versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, ahí está específicamente, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así es que aquí está más específico en este versículo, por lo cual él está diciendo claramente que no está de acuerdo en que un hombre derrame la sangre de otro hombre. Y que si ocurriese eso, la sangre del que lo hizo debe ser derramada también. O sea, algunos le llaman el punto donde dice, empieza el gobierno humano, empieza a que el hombre empiece a ejercer cierto gobierno en la humanidad. Este es el punto de apoyo. Aquí Dios dice: tengan cuidado, hagan esto,
no asesinen, porque yo voy a demandar la vida, la sangre de esa persona con la misma persona que cometió tal cosa. Y esto lo vamos a seguir dialogando, como les digo. En la Biblia hay específicamente cuándo es un asesinato y cuándo no. Cuándo un animal debería ser muerto y cuándo no. Dios es específico, la Biblia tiene instrucciones y son principios que debemos nosotros recibir en la actualidad para aplicarlos quizás en unos aspectos distintos, porque hay muchas cosas que no practicamos, pero al fin principios de Dios para nosotros. Así es que, ¿cuál es la razón? Debemos de respetar al hombre, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Es hecho el hombre. Así nos formó Dios. Así es que, para cambiar de texto, si un hombre mata a otro hombre, el hombre será demandado por la vida del otro. Si una fiera, o una bestia, o un animal mata a un ser humano, aquel animal debería ser también responsable por lo que hizo y su vida debería de pagar por ello. Seguimos adelante. Dice el 7. Observen. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread, abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Qué dice aquí? Que ellos, la bendición que tienen no es de matarse unos con otros. Cuando dice más, lo cual significa ustedes tienen un propósito que yo les estoy dando. Fructificados, multiplicados, y luego dice abundantemente. Lo cual significa llénenme la tierra. Para eso fueron creados. Y entiendo que en la actualidad las familias somos familias pequeñas, pero aquí eran 8 personas en el mundo y Dios le está diciendo sean abundantes. ¿Por qué? Porque la verdad Dios es abundante en bendición. Cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, sea en una familia, varios hijos, si hacemos lo correcto y delante de Dios, Dios va a bendecir al padre, la madre y los hijos que tengan. Eso es una promesa de Dios y Él lo hace porque siempre cumple sus promesas. Ciertamente en ocasiones tú y yo podríamos decir, oye, pero yo he visto familias que sufren mucho por ciertos aspectos de pobreza. El asunto es más profundo que lo que miramos, pero en ocasiones no lo meditamos. Cuando vayamos a través de la Biblia, nosotros vamos a mirar por qué causa en ocasiones miramos tanta desgracia en el mundo. Porque siempre hay una causa, hay un fundamento. Y en ocasiones no son las personas las que tienen la culpa. Hay otras cosas que se deben de mirar en la Biblia para poder entender eso. Pero yo te aseguro que una familia es bendecida por Dios cuando Dios mismo es la guía de esa familia. Seguimos adelante. Y dice Dios, le dijo, y habló Dios a Noé, dice el versículo 8, y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué pacto? Pues recuerden, la palabra pacto es una palabra muy importante que significa corte y separación e ir alrededor de las cosas. Y en todas las veces que diga la palabra de Dios pacto, voy a recordar esto porque va a llegar un momento donde esto que yo les digo de lo que significa es necesario para comprender algo que Dios va a decir que se haga. Es un corte y separación y caminar por en medio de las partes cortadas. Eso es lo que significa pacto. Aquí, lo que está diciendo Dios, aquí hago separación del tiempo antiguo con lo nuevo que iniciamos. Este es mi pacto con nosotros, con ustedes, dijo Dios con
contigo, Noé, con tus hijos, con tu familia. De aquí para adelante, este es mi pacto con ustedes. Dice, y con todo, en el versículo 10 dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. O sea, todo lo que se multiplique. Este es mi pacto. ¿Y qué pacto está hablando Dios? Bueno, pues seguimos leyendo rápidamente para terminar esta porción de este pacto y hacer los últimos comentarios. Dice el 11, estableceré mi pacto con vosotros y obsérvense, no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Por eso le decía en el capítulo 8, cuando dice Dios, no volveré a exterminar al hombre, está refiriéndose a que como la manera como lo hizo, no volvería a castigar al hombre o a la tierra bajo esas circunstancias. Y aquí lo dice bien específico, diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Cuando Dios dice eso, significa que mientras que la tierra exista, no va a volver a suceder algo como este diluvio. Claro que hay inundaciones y algunas son tremendas y difíciles aquí y en otras partes del mundo, en continentes y a veces en tu ciudad, a veces en la ciudad donde yo vivo, pero nada comparado con el diluvio. En el versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y aunque la Biblia no dice arcoíris, sabemos nosotros que el arco iris es una señal que normalmente miramos, se miran hermosas, a veces hasta se miran de a dos arcoíris, pues es algo que Dios le dijo a Noé, voy a poner mi arco. O sea que ese arco iris, aunque los científicos enseñan que es por cuestión de cómo los rayos del sol traspasan por el agua, o ellos tratan de explicarlo científicamente, aquí Dios le dice a Noé, yo voy a poner ese arco, este es mi pacto, y en las nubes voy a poner mi arco. La tierra no va a ser terminada, no va a haber otro castigo como este diluvio en la tierra. Dice el 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, o sea, cuando haga lluvia, tormentas, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, porque normalmente es como una señal de que no va a llover. La gran mayoría de la gente sabe eso. Dice, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Les repito y les recuerdo que la palabra y me acordaré no significa que a Dios se le olvide, sino que significa que cuando yo mire el arco, cuando ustedes miren realmente el arco, porque nosotros somos los que miramos, pues va a ser el recuerdo de que Dios va a parar el agua, de que no va a ocurrir una catástrofe igual. Como les digo, puede ser muy tremenda la tormenta, pero ninguna inundación como la que ocurrió en los tiempos de Noé. Dice el 16, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que es establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así es que la firma de Dios es esos hermosos colores, que es el arco que miramos cuando hay
el cese de lluvia o miramos en algún momento especial, es algo que nos señala que Dios dijo que Él no volverá a terminar la tierra o el hombre, el ser viviente aquí en la tierra, a traer un castigo como lo hizo en los tiempos de la manera que lo hizo en los tiempos de Noé. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que Dios es el que instruye, es el que bendice, es el que dice qué hacer y ahora da nuevas instrucciones al hombre. Noé y su familia deben de respetarlas, a pesar de que ellos pasaron por una catástrofe. Ahora, sabiendo quién es Dios, hablando con Dios, Dios habló con ellos, recibieron las instrucciones y les era necesario amarlas, tomarlas, aceptarlas y practicarlas. Esos principios vienen hacia nosotros, no cambian. Dios nos enseña en su palabra. No debemos de cuestionar a Dios por qué dijo así o por qué hace así. No, ciertamente hay una bendición detrás de algo que en ocasiones no entendemos si viene de Dios, quien siempre nos bendice y nos ayuda y siempre quiere nuestro bien. Quiere tanto nuestro bien y quiere tanto bendecirnos que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que a través de Cristo Jesús nosotros obtuviéramos el regalo hermoso de la vida eterna a través de la salvación, a través del sacrificio de Cristo derramando su sangre. Siempre Dios quiere bendecir al hombre. Y aquí dice, no quiero volver a castigar la tierra de la manera, no lo voy a hacer, hago mi pacto. Y entonces cada vez que mires esa señal, no pienses en otra cosa, sino en la señal que Dios le dijo a Noé que iba a poner en las nubes. Y miramos que aquí a Dios se le conoce por la creación también, porque sus manos la formaron. Dicho mejor, esa es una manera figurada, su palabra dio la instrucción y fue hecho. Sus manos literalmente formaron al hombre. Aunque la Biblia habla metafóricamente de que sus manos toman el polvo y toman las montañas, pero entendemos nosotros que por su palabra, así lo dice la Biblia, fue formado todo. Y con sus manos formó al hombre. Toda la creación le obedece. ¿Por qué no hemos nosotros los hombres de obedecerle también? Sin cuestionarlo. Al fin de cuentas, todo lo que Él quiere es bendecirnos. Lo único que tenemos que hacer es respetar aquello que Dios dice que necesitamos hacer por nuestro propio bien. Así es que no creamos a personas que dicen, eso ya está pasado, ahora es diferente, Dios ya no hace eso. Pues Dios no hace lo que dijo que no iba a hacer, pero sigue siendo Dios, sigue siendo el Creador, sigue siendo el juez, sigue siendo el Señor, sigue siendo mi Creador, tu Creador, y sigue amándonos y quiere bendecirnos, pero sobre todas las cosas quiere que seamos salvos a través de su Hijo. Y quiere que sean salvos tu familia, tu persona y la mía y mi familia. Así es que cierro con esto. Que Dios te bendiga a ti, que bendiga a tu familia siempre. Y no olvides, comparte algo de conocimiento a aquellos que necesitan, sobre todo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a algún vecino, algún amigo. Invítalos a que miren estos estudios. Son sencillos. Son para nosotros, para ir a través de la Biblia y tener una mejor comprensión. Yo te invito para el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta luego.